Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana del Adviento. Este jueves es 11 de diciembre. En este día la Iglesia celebra la memoria del Papa San Dámaso, Dámaso I, un papa de origen español, que nació en torno al año 305, instalado en Roma, de donde no era natural, de donde no era originario. Fue, sin embargo, al cabo de los años, elegido obispo de Roma, pontífice romano. Esto fue en el año 366, en unos momentos de muchísimas dificultades de herejías, de cismas que iban surgiendo por todas partes. Él tuvo la vista realmente de acoger a San Jerónimo en Roma y emplearlo y darle trabajo y buscar su apoyo como secretario y como traductor. A San Jerónimo se le representa con frecuencia con un sombrero cardenalicio y una capa roja. En aquel tiempo, en el siglo IV, no existía el colegio de cardenales, pero Jerónimo desempeñó teóricamente la función que hoy deberían tener los cardenales. Tan protegido estuvo por el Papa San Dámaso que cuando éste falleció, Jerónimo volvió de nuevo a Tierra Santa para instalarse definitivamente en Belén. El Papa San Dámaso reunió distintos sínodos para enfrentarse a esos conatos de cisma y herejías. Él fue muy devoto de los santos mártires y, inspirado poeta, decoró los sepulcros de muchos mártires en las catacumbas con versos suyos en homenaje de estos héroes de Cristo. Murió finalmente en el año 384. Nosotros vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy leemos el Evangelio de San Mateo, del capítulo 11, los versículos 11 al 15, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. El texto que hemos escuchado, que no es muy largo, tampoco es demasiado difícil a la hora de entregarnos su sentido general. Sin embargo, hay una serie de detalles que pueden hacerlo oscuro y se prestan a diversas interpretaciones. Con la mayor sencillez, porque este comentario va orientado
a la oración, a mover los afectos, a encender el corazón de amor o de fe y de esperanza, pues sin hacer alardes ninguno de exégesis, porque no somos un especialista en Biblia y no pretendemos tampoco dar lecciones de Sagrada Escritura. Desde la fe vamos a decir algunas cosas sencillas para entenderlo mejor y quizás sacar tema para nuestra oración. Jesús está enseñando al gentío. No se trata, por tanto, de una enseñanza reservada a sus apóstoles o a sus discípulos en general. Todos los que están allí pueden escuchar esto y pueden llegar a entenderlo. Entenderlo la parte más clara, la parte más profética, necesitarán la fe, necesitarán el Espíritu Santo para que les hable. Se va a referir a un personaje especial, un personaje que es una de las figuras del Adviento, el protagonista del Evangelio del pasado domingo. Si se acuerdan ustedes, el pasado domingo leíamos un texto no de San Mateo, de San Marcos, pero que contenía la predicación de Juan el Bautista. Pues bien, Jesús se refiere a Juan Bautista y dice: no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Juan el Bautista es más grande que la Santísima Virgen María? Porque la Santísima Virgen María también nació de una mujer, seguramente de nombre Ana, su madre. ¿Es que Juan el Bautista es más grande que María? De ninguna manera. ¿Y más grande que José? De ninguna manera. ¿Y tendremos que anteponerlo a los apóstoles, por ejemplo? Tampoco. Jesús no quiere decir esto. Nosotros entenderemos mucho mejor estas palabras si descubrimos que en aquel momento se está operando una transición extraordinaria que divide la historia de la humanidad en dos, en un antes y en un después. Y Jesús se encuentra allí precisamente con Juan en el umbral de la historia, en la plenitud de los tiempos. El pasado fue tiempo de promesas, promesas que se le hicieron hasta en el paraíso a Adán y Eva, cuando se les aseguró una victoria definitiva que alcanzaría su posteridad, su descendencia, sobre la serpiente que les había engañado. Ya en el paraíso Dios da esperanza al hombre, afirma que el final será un final feliz, porque Él, Dios, no ha creado al hombre para la desgracia y para la ruina, sino para la vida y la felicidad. Promesas a Noé, promesas a los patriarcas, empezando por Abraham, hasta la historia de José, que está cargada de promesas. Promesas a Moisés, al pueblo del Éxodo, promesas en tiempo de los jueces de Israel, promesas a través de los profetas, promesas a David, de que de su descendencia nacería el Mesías. Y todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que nosotros llamamos los profetas mayores. Y después los 12 profetas menores, empezando por Oseas y terminando por Malaquías. ¿Y cómo termina Malaquías, el último de los profetas menores, su profecía? Hablando de que Dios enviará a uno por delante de él. Se refiere al día de Yahvé, el día de la intervención de Dios, el día de la venida de Dios para juzgar. El día de la venida de Dios para juzgar. Sería preparado ese día terrible, día de juicio, por un emisario, por un enviado. A partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no es el tiempo de las promesas, es el tiempo del cumplimiento
de las promesas hechas a Adán, a Noé, a Abraham y a todos los patriarcas, a Moisés y al pueblo en el desierto, a los jueces, a los reyes, a los profetas de Israel. Es el tiempo del cumplimiento. Y Juan Bautista, en el quicio, en el umbral, pero todavía dependiendo del Antiguo Testamento, porque Juan Bautista es hombre que renueva y recuerda las promesas. Él viene a preparar a alguien que no está lejano, sino a alguien que ya está en medio de ellos. Él no lo descubre en una visión profética, él lo ve con sus propios ojos de carne y lo señala con el dedo. Como el anciano Simeón en el templo, en el episodio de la presentación de Jesús, en el templo él podría decir también, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ese es Juan, es el hombre más grande habido en ese tiempo de promesas, pero no el hombre más grande en el tiempo del cumplimiento, porque Juan es profeta. Juan enlaza totalmente con Malaquías, enlaza con toda la tradición profética de Israel, enlaza con Elías, que es considerado en el pueblo de Israel como el verdadero padre y príncipe de profetas. En ese sentido es el más grande. Pero Jesús mismo añade, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El reino de los cielos incoado, empezado en este mundo, no consumado en la gloria, en la eterna bienaventuranza. El reino de los cielos que ha empezado ya aquí, porque donde está Dios está el cielo, y Dios está con nosotros. Jesús es Emmanuel, y además afirma, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Y cumple su promesa por el Espíritu enviado, y cumple su promesa en la Eucaristía, y su presencia en los sagrarios, y en la celebración de la misa cotidiana en todo el mundo. Por tanto, el reino de los cielos está ya aquí, en medio de nosotros, y el más grande no es ya Juan, es la madre que da a luz al Mesías, al cumplimiento de todas las promesas. Son los apóstoles, los nuevos patriarcas del nuevo pueblo de Dios, y a ellos les promete Jesús sentarse en tronos para juzgar a las tribus de Israel. Por tanto, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el más grande de los hombres todavía en el tiempo de las promesas en el Antiguo Testamento. Creo que de esta manera podemos entender mejor Jesús lo que dice, y nosotros podemos dar gracias, infinitas gracias, porque hemos nacido en el tiempo de las promesas, porque aunque somos pecadores e ignorantes, porque aunque somos pequeños, nosotros podemos llegar a ser, por la infinita misericordia de Dios, más dichosos que incluso los grandes personajes del Antiguo Testamento. Si es verdad que acogemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y nos entregamos a Él, a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces, siendo los más pequeños y con menos méritos, podemos ser los más grandes en el reino. Y ahora Jesús hace una aclaración que a nosotros incluso nos llena un poco también de oscuridad. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere Jesús? Algunos lo interpretan en un sentido espiritual, diciendo que para alcanzar el reino de los cielos el hombre tiene que hacerse violencia. ¿Acaso no decía Jesús que era necesario negarse a sí mismo? ¿Acaso no era necesario, según dice Jesús, renunciar a padre, madre, mujer, hijos, tierra, por amor del reino? ¿Que no había que anteponer nada?
eso implicaba hacerse una violencia a los propios sentimientos humanos naturales. Y los que son capaces de ello y anteponen a Cristo a todo, dice, lo arrebatan. Pero hay otra interpretación que quizás, aunque parezca menos espiritual, puede ser más probable. Y es que la violencia que sufre el reino de los cielos es la violencia de la persecución, la violencia que da lugar a los mártires. Y los violentos que arrebatan el reino, se lo arrebatan a las almas para las que estaba destinado el reino. Son los que consiguen los apóstatas, no los mártires valientes que prefieren a Cristo a todas las cosas, sino que muchos perseguidores del reino en la tierra, de la Iglesia, tratan de apartar a los discípulos de Cristo de la fe, del amor, de la fidelidad a Él. Y Jesús pone en guardia que vamos a tener en nuestra vida persecución, seamos valientes contra esos violentos, empezando por el diablo, que es violento, y todos sus secuaces que tratan de arrebatarnos nuestro tesoro, que es Cristo. Termina Juan con esa explicación. Los profetas, la ley, el Antiguo Testamento, el tiempo de las promesas han profetizado hasta Juan. Juan es Elías, ese Elías del que hablaba Malaquías, que habría de venir, el que tenía que venir, con tal de que queráis admitirlo, con tal de que queráis entenderlo y aceptarlo. Y termina el Señor, el que tenga oídos, que oiga. Señor, si tenemos oídos, ábrenos tú los oídos para que nos llenemos de fe, de esperanza y de amor. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la misa, que es, como casi todos los días, del profeta Isaías. Del capítulo 41, los versículos 13 al 20, que dicen así: Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo nuevo, aguzado de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos, reducirás a paja las colinas, los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles, manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Es un texto bellísimo y sencillo de entender. ¿Cuál es la gran invitación que hace el Señor? Pues a que sus fieles, a que Jacob o Israel, que es el mismo nombre que se le da, no se apoye en sus propias fuerzas, sino que le dé su mano. Que Jacob, que Israel,
por muy mal que haya actuado, por muchos pecados que haya cometido, acepte la reconciliación que Dios le ofrece y no tenga miedo de acercarse a Él. Te tomo por tu diestra, ha dicho el Señor, y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. El Señor podría venir para vengarse del pueblo, porque el pueblo le ha ofendido yendo tras dioses extranjeros. Pero no temas, sigue diciendo, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Gusanillo de Jacob, oruga de Israel, expresan a una criatura que es pequeña y despreciable, una criatura que es blanda, sin protección, sin ningún tipo de escudo o armadura para defenderse. No temas, yo mismo te auxilio. El oráculo del Señor, tu libertador, es el Santo de Israel. Dios está de su parte, como con mucho más motivo está de la nuestra hoy día, porque desde nuestro bautismo nosotros somos hijos de Dios. Seremos malos hijos o regulares, pero para Dios lo que cuenta es que somos hijos, porque a un hijo se le perdona siempre. Esa criatura que es comparado a un gusano pequeño o a una oruga, blandos, inermes, indefensos, dice, te convierto en trillo nuevo, aguzado de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos, reducirás a paja las colinas, los aventarás y el viento se los llevará. Pero tú, y esto es lo importante y es el mensaje de consuelo, tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Y ahora la segunda parte del texto utiliza una imagen sugestiva, la sed. Israel es un país con grandes extensiones de terreno desértico, árido, estepario. Haré brotar, dice Dios, ríos en cumbres desoladas. Haré que haya manantiales en medio de los valles. El desierto será como una marisma cercana al mar, y el yermo fuentes de agua. Y todo será como un vergel. Describe un apetitoso jardín para el hombre de aquella época, cedros, acacias, mirtos, olivares. Eso en el desierto, y en la estepa cipreses, olmos y alerces, árboles que dan sombra, que son perfumados, árboles que adornan la vista. Y termina para que vean y sepan y reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado, porque Dios lo puede todo. También en nuestros desiertos Dios es capaz de hacer brotar jardines y manantiales de agua. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.